con lo importante antes de entrar al tema del expresidente de España, porque se le respondió en la mañanera. Pero una de las cosas más importantes que ocurrió hoy en la mañana es, bueno, fueron varias, ¿no? Pero quiero resaltar dos muy importantes antes de la respuesta a Aznar. La primera es que ya se envió esta iniciativa que establece una regulación o que busque fortalecer al pueblo. Hablamos de la reforma eléctrica. Esta reforma eléctrica representa la contrarreforma energética, porque de alguna manera se tendrían que echar para atrás cientos de contratos que se habrían orquestado bajo la premisa de la reforma energética en tiempos de Enrique Peña Nieto y que ha sido complicado revertir. No se pueden muchos, se ha logrado hacer un equilibrio ahí con el tema de los costos, cuánto dinero van a meter, etcétera, pero al final son solamente adecuaciones a una reforma existente. Lo que sí van a hacer es una contrarreforma, que es la reforma eléctrica. Y aquí parten dos puntos importantes. Esta contrarreforma eléctrica pretende darle sí un equilibrio mayor a la Comisión Federal de Electricidad de un 54% y un 46% a los privados. Por ahí dirán, es que le está dando mucho más poder a la Comisión Federal de Electricidad. Pues sí, porque la intención es que si es la empresa productiva del Estado y es de los mexicanos, beneficie a los mexicanos y se puedan establecer precios más bajos de luz, precios más bajos de los energéticos, etcétera. Pero no está limitando la participación de las empresas privadas, sino que a fin de mantener a la Comisión Federal de Electricidad con un porcentaje mayor, pues los privados se quedarían con un 46% de participación dentro de este esquema de la reforma eléctrica. Es importante que lo mencionemos de este punto porque es aquí es donde los españoles también pegan el grito en el cielo. Por eso empecé con esto, porque los españoles pegan el grito en el cielo con ese tipo de iniciativas, ya que son las que les pegan en la autonomía, ¿no? Son las que les están pegando en, vaya, en el poder que tenían todavía sobre un sector del país, porque acuérdense que muchas empresas del sector energético vienen de allá, vienen de España. Entonces, mi querido David, mi querida Ceci, mi querido David, vamos a primero ver cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que se toma la decisión de revertir esta política en favor de las minorías y las empresas. No las están dejando fuera, solamente está hablando de un ajuste y acuérdense que esto va a ser el primer gran debate que tendrán nuestros diputados. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a informar sobre la seguridad pública en el Estado. Ese va a ser el primer tema. También se va a dar a conocer la iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación, como es nuestro compromiso, que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas. Tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular. Y esto significa el fortalecer a empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas que tienen como fin
el lucro, y sobre todo las empresas extranjeras que se estaban apoderando de todo el mercado y se les tenía que comprar la luz a precios elevadísimos, recibían subsidios, mientras las plantas de la Comisión Federal de Electricidad estaban subutilizadas. De manera deliberada querían que se arruinaran, que se convirtieran en chatarra, para que todo el mercado de la energía eléctrica fuera manejado por las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Miren lo que está sucediendo ahora en Europa por esa política. Nosotros tomamos la decisión desde que llegamos de revertir esa política en favor de minorías, de empresas, y poner por delante el interés general, el interés del pueblo, fortalecer la economía popular. Y por eso no hemos tenido problemas mayores. ¿Recuerdan ustedes cuando las heladas, que hubieron apagones, se quedó Texas sin luz? Nosotros restablecimos el servicio en una semana porque se mantiene como empresa pública la Comisión Federal de Electricidad, que controla todas las líneas de transmisión, lo que no sucede en Texas, en donde todas las líneas están privatizadas. No hay un sistema nacional, que fue lo que se construyó a lo largo de nuestra historia. No olvidar al general Cárdenas, que procuró que la industria eléctrica fuese como el petróleo de los mexicanos. No olvidar al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 hizo lo mismo y por eso se lograron electrificar todos los pueblos. Pero ellos no estaban pensando, ni se les ocurría el entregar empresas públicas o destruir empresas públicas en beneficio de particulares, de extranjeros, en contra de los intereses del pueblo y de la nación, porque eran presidentes patriotas. Con el neoliberalismo, pues se inició con una política de pillaje, de saqueo, y venían los extranjeros y pensaban que México era tierra de conquista y nos saqueaban como en la época colonial. Todo eso ya se terminó y estamos procurando resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética. Y a ver si nos queda todavía más claro el asunto. En México, prácticamente España se volvió el país donde más empresas españolas han llegado a México para, digamos, no quiero decir que son todas, pero como que sí meter una práctica medio monopólica de empresas energéticas. Se considera que al menos las empresas españolas dominan el negocio de la luz con un 49%. Esto
Entre 2014 y 2018, cuando empezaron a entrar, se empezaron a desembolsar $4,249 millones en el sector. Pero esta transmisión, esta inversión extranjera en la transmisión y en la generación eléctrica en México ascendió a $8,609 millones, los cuales 49.4% les corresponden exclusivamente a capital español, donde las energías renovables son las más importantes. Pero, contrario a lo que nos dicen que son baratas, no son baratas. O sea, uno pensaría, pues es que como es del aire, como es de la naturaleza, sale barato. No, no sale barato, porque la tecnología para convertirlo en energía no es barata. O sea, esa es la parte. Ahora, no están pagando un respaldo, están pensando que la CFE se los tiene que dar por default. Y ahí es donde sale perdiendo la Comisión Federal de Electricidad, porque sí están utilizando un respaldo de que si eventualmente la energía renovable es inestable, entonces necesitan un respaldo para no dejar de producir. Y al final ese respaldo, ¿quién se los da? La Comisión Federal de Electricidad, a la que nadie le ha querido dar importancia, porque siempre se ha tenido una intención de privatizar prácticamente todo. ¿Y cuáles son los riesgos de privatizar prácticamente todo? Veamos lo que pasa en España y en Gran Bretaña. En España volvieron a llegar a su máximo histórico. Rebasaron de nuevo los 200 euros en el costo de la luz. Este es el enésimo récord del precio de la energía eléctrica en los mercados mayoristas. Y para hoy se supera ya los 200 euros por megavatio hora. En concreto, se va a disparar a 216 euros aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa aquí o por qué España llegó a tener altos costos de la luz? Lamentablemente, España depende de los precios internacionales del gas, en su inmensa mayoría depende de las empresas extranjeras, se trasladan a los precios mayoristas en todas las energías debido a su modelo de formación de precios en el mercado interno. Así, el precio se forma teniendo en cuenta lo que cuesta la tecnología más cara que entra en la subasta para abastecer esta demanda, que se aplica a las demás. O sea, el precio del gas incrementa el coste del resto de las energías, a pesar de que algunas de ellas, como la hidroeléctrica, son sensiblemente más baratas de producir, pero todas las incrementa. Además, hace algunas semanas había aprobado un plan de choque que incluía minorar los beneficios extraordinarios de las eléctricas, detrayendo los ingresos que hasta ahora obtenían por los derechos de emisión del CO2, tecnologías que no emitían este gas, y dirigiéndolo a abaratar las facturas domésticas. Se espera que solamente así puedan empezar a bajar un poquito, pero en julio implementó esta importante bajada impositiva, reduciendo el IVA del 21 al 10% y eliminó otro impuesto sobre la generación energética que grababa el recibo con otro 7%. Están en crisis porque su modelo económico, o sea, su modelo económico interno está prácticamente dependiendo del gas de afuera, o sea, dependen prácticamente de las empresas de afuera, dependen de los privados, no dependen de ellos. Y esta falta de producción o esta dependencia que tienen hacia empresas extranjeras los tiene ahorcados. Porque si ellos no dependieran casi al 100% y su modelo económico no fuera tan dependiente de empresas extranjeras, pues entonces no estaría incrementando la luz de tal manera. O sea, por aquí les incrementa el gas y ya valió cacahuate absolutamente todo, y eso es una de las cosas que está pasando, por ejemplo, en España. Y es irónico porque justamente ellos son los que han venido aquí a hacer un gran mercado en México de la industria eléctrica. Pero ¿cuál es el otro ejemplo? ¿Qué está pasando en Gran Bretaña, por ejemplo? En Gran Bretaña, en Reino Unido, hay un desabasto de gasolina. ¿Por qué hay un desabasto de gasolina? Las razones por las que llegan a un desabasto de gasolina son porque no hay camioneros. ¿Y qué hizo Gran Bretaña? ¿Qué hicieron ante el cierre de algunas gasolineras debido a la falta de camioneros? Usar al ejército para distribuir esa gasolina. ¡Qué curioso! ¿Será que nos tenemos que ir a protestar a Reino Unido porque están militarizando Reino Unido? No sé, son preguntas que uno tiene, porque algunos lo hacen en México y vaya, no hombre, es que maldito dictador, ¿cómo se te ocurre? Pero lo hacen en España, pasa en Reino Unido y bueno, ahí no están en peligro, ¿verdad? No, pues sí. Pero es que son monarquías, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo? ¿No?
Vaya sistemas de gobierno. Amén, señores, amén. Nada más para que le vaya ahí midiendo un poquito el agua a los camotes de cómo quieren venir a colonizarnos a nosotros por tener más recursos, porque ellos ya se lo acabaron y ya los vendieron. Entonces, o sea, sí hay que entender que o nos ponemos ahorita a defender nuestra soberanía energética o vamos a terminar peor que ellos. O sea, que es lo peor del caso. Vamos a terminar peor que ellos si no defendemos nuestra soberanía energética. Y es prácticamente la ley del más fuerte. Aquí están queriendo aplicar la de yo soy más fuerte, yo te voy a venir a imponer, y de ahí vienen muchos pleitos y de ahí vienen muchos intereses, y los que salgan a quejarse de la soberanía y de que México necesita una soberanía energética son justamente los que tienen intereses metidos con esas empresas que casualmente en México vinieron a hacer su minita de oro porque en España ya no podían. Como les digo, amén.